Bueno, entonces el ejercicio decía, dice, dos cargas conectadas en paralelo. Entonces vamos a mirar cómo serían esas dos cargas conectadas en paralelo. La carga 1 y la carga 2. Toman un total, dos cargas conectadas en paralelo toman un total de 2.4 kilovatios. Entonces quiere decir que esas dos cargas están recibiendo de una fuente de generación 2.4 kilovatios a un factor de potencia de 0.8 en atraso. De una línea a 120 voltios RMS. 120 voltios RMS, 0.8. ¿Cierto? 60 Hz. Una de las cargas absorbe 1.5 kilovatios, entonces una carga 1.5 kilovatios con factor de potencia de 0,707 en atraso. Determinar el factor de potencia de la segunda carga, el elemento en paralelo requerido para corregir el factor de potencia de las dos cargas y convertirlo en un factor de potencia 0,9 en atraso. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es que acá tenemos el voltaje, podemos decir que serán 120 voltios RMS a 0 grados porque tenemos que tomar la referencia, ¿cierto? Tenemos el factor de potencia en atraso, quiere decir que la corriente atrasa, por lo tanto el ángulo de la corriente es negativo, entonces tenemos que la potencia es igual a Vrms por IRMS coseno del ángulo del factor de potencia. Coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, que es el factor de potencia. Por lo tanto, la IRMS es igual a la potencia sobre el voltaje RMS coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso es igual a 2400 sobre 120 por 0.8. Entonces, eso da 2400 dividido en 120 dividido en 0.8. Eso da 25 amperios RMS. ¿Ya? ¿A qué ángulo? El ángulo de la corriente es igual al coseno a la menos 1 de 0.8. Da 36.86. Quiere decir que la IRMS es igual a 25 a un ángulo de 36.86 grados menos, porque es en atraso, amperios RMS, porque mi referencia está a 0 grados. Por lo tanto, yo puedo calcular la potencia total, o sea, Q. Recordemos que Q es igual a VRMS por IRMS conjugado, la potencia compleja. Entonces eso es igual a 120 a 0 grados por IRMS conjugado, o sea, 25 a un ángulo de 36.86. Quiere decir que Q es igual a 120 por 25
da 3000 a un ángulo de 36.86 grados. Con eso puedo calcular P total, que es cambiando eso, la P y la Q, que es cambiando eso a forma rectangular, que sería 3000 a un ángulo de 36.86. Eso da 2400 más J 1799. ¿Vieron? Entonces, con eso puedo calcular la potencia de la tercera carga. Porque si la carga está generando 2400 y la primera carga consume 1500, quiere decir que la P de esta es 900. 900 vatios. Y está generando 1799. Entonces me hace falta resolver el segundo que sería coseno a la menos 1 es 0.707. Coseno a la menos 1 es 0.707. Eso me da un ángulo de 45. Quiere decir que la segunda carga tenemos 1500 vatios a un coseno de 45 grados. Por lo tanto, coseno es opuesto, tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces la tangente de 45 por 1500 me da la Q. Entonces, tangente de 45 por 1500 me da también 1500. Quiere decir que acá la Q son 1500 voltioamperios reactivos. Y resulta que la fuente está generando 1799. Quiere decir que acá Q es igual a 299 voltioamperios reactivos. ¿Cierto? Entonces ya puedo encontrar el factor de potencia, porque si en el tercer triángulo de potencia tengo 900 y acá tengo 299 voltamperios reactivos y acá tengo vatios, pues simplemente puedo calcular el factor de potencia que es el que me están pidiendo. Por lo tanto, teta es igual a tangente a la menos 1 de 299 sobre 900. Entonces, teta es igual a 299 dividido en 900 invertido tangente a la menos 1. Eso me da 18.37 grados. O sea que un factor de potencia es igual a coseno de teta es igual a coseno. Entonces coseno da 0.9489. ¿Vieron? Y ahí está el factor de potencia de la segunda carga. Factor de potencia igual a 0.9489 en atraso porque me dio inductivo hacia arriba. ¿Preguntas hasta ahí sobre ese ejercicio? Daniel, ¿alguna pregunta? Kevin, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Entendido? ¿Sí le había dado lo mismo o no? Estoy aquí buscando los apuntes a ver si sí me había dado lo mismo, profe.
Bueno, pero la segunda parte me dice que corrijamos el factor de potencia. Entonces, mire que la segunda parte es el factor de potencia total. Entonces, quiere decir que el factor de potencia total, mire, el factor de potencia total yo lo que tengo es 2400 dP, 2400 vatios, y un factor de potencia de un ángulo θ1 de 36,86 grados. Y tengo una Q total de 1799 voltiamperios reactivos. Eso es lo que tengo inicial, ¿cierto? Y me dicen que lo corrija a un 0,9%. ¿Cuánto? 0,9 coseno a la menos 1 de 0,9. Eso da 25,84 grados. Entonces me dicen, corríjalo para que le dé un ángulo de 25,84 grados. ¿Cierto? Entonces tengo que calcular esta Q. Esta Q1. ¿Cierto? Entonces Q1 sería tangente de Q1, tangente de 25,84, opuesto, entonces Q1 sería 2400, acá sería Q1, y el ángulo sería 25,84 grados. 2400 por tangente. Por tangente de 25,84. Quiere decir que Q1 es igual tangente multiplicado por 2400. Eso da 1162. Quiere decir que acá habrá 1162 voltiamperios reactivos. Por lo tanto, tengo que calcular la Q del condensador. Esto me da 1162 voltiamperios reactivos. Por lo tanto, la Q del condensador es la resta. 1799 menos 1799 menos 1162. Eso me da 637 voltiamperios reactivos. ¿Cierto? Entonces, con eso puedo calcular el valor del condensador. Entonces, el valor del condensador, entonces acá tenemos que el valor del condensador es igual a Q del condensador sobre omega por voltaje RMS al cuadrado. Y eso es igual a P por tangente, la potencia por tangente de θ1 menos tangente de θ2 sobre 2pi por 60, que es omega, por 120 al cuadrado, que es el voltaje del condensador. Es el voltaje a la cual está conectada la red. Entonces, esto no es Q, esto es el condensador que debo colocar. Entonces, el condensador sería 2400 por tangente de 36,86 menos tangente de 25,84 sobre 2 por pi por 60 por 120 al cuadrado. ¿Cuánto me daría ese condensador? Que es el que debo instalar para poder corregir el factor de potencia.
¿Cuánto da eso? 117.5 microfaradios, profe. Entonces sería 117,5 microfaradios. Un condensador, entonces cuando pedimos un condensador de 117,5 microfaradios a 120 voltios RMS con una potencia reactiva de 637 voltioamperios reactivos. Así serían las especificaciones que tendríamos que pedir de ese condensador. Y cuando lo vayamos a instalar, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo se instala? Pues simplemente de esta forma. Acá tenemos la carga 1, porque recuerden que son dos cargas en paralelo. La carga 1. Y en paralelo conectamos el condensador de 117,5 microfaradios. ¿Preguntas hasta ahí? Y ahí quedó solucionados ejercicios. ¿Sí les había dado igual? Si no les había dado igual, ¿mejoraron? ¿Entendieron un poco mejor? Necesito que entiendan porque así es que va a ser el parcial. Profe, pues es que yo lo había hecho más gráfico, o sea, yo no había hecho como ese procedimiento que su merced hizo al principio. Acá. Sí, señor. ¿Pero le dio lo mismo? Sí, sí, Ah, sí, bueno. señor. Pero entendido lo que hicimos, ¿sí? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a discutir el siguiente ejercicio. Entonces vamos a discutir ahora este ejercicio. Entonces, dice, una fuente de 120 voltios RMS a 60 Hz alimenta a dos cargas conectadas en paralelo como se observa en la figura. Halla el factor de potencia de la combinación en paralelo. Quiere decir que nos toca realizar dos triángulos de potencia y sacar uno general. Calcule el valor de la capacitancia conectada en paralelo que elevará el factor de potencia a la unidad. ¿Ese ya lo hicieron? Entonces, vamos a iniciar. Entonces, tengo que sacar primero un factor de potencia equivalente o total. Entonces, realmente tengo dos triángulos. La carga 1 que tiene una P de 2400 y un factor de potencia de 0.8, o sea, 36.86 grados. ¿Cierto? Me falta calcular la Q, ¿cierto? 2400 vatios. Una segunda carga que tiene 40.000 vatios y un factor de 0.95 en atraso, o sea, hacia arriba. Vamos a hacerlo más acá para que se vea mejor. Punto 95 sería invertido coseno a la menos 1 de 0.95. Da 18 grados. Entonces acá tendríamos 18 grados. ¿Vieron? Bueno, vamos a hacerlo acá. Aunque quedaría disparejo, desproporcionado, pero para que se vea mejor. Vamos a suponer que es así. 18 grados, ¿cierto? O sea, puedo calcular Q y puedo calcular P, ¿cierto? Mire. Acá me daría el P total, que sería 42.400 vatios.
y puedo calcular el Q total, que sería con tangente, ¿cierto? Entonces, tangente de 36.86 por 2.400. Eso me da 1.799 voltioamperios reactivos. Y ahora, tangente de 18 por 40.000. Eso da 12.996. 12.996. Y para la total, pues le sumo más Profesor, no es... 1.799. Profesor, Eso da 14.796. Entonces Pues no ya es tengo, 24 kilovatios, señor. no es 24 kilovatios de la carga 1. Ah, era 24.000, correcto. Bien, 24.000. Entonces es tangente de 36.86 por 24.000. Eso da 17.993. 17.993 más 12.996. Eso da 30.989. ¿Sí? Entonces 30.989 voltioamperios reactivos. Entonces ya tengo un triángulo total, ¿cierto? Miren. Entonces puedo hallar el ángulo de factor de potencia, ¿cierto? Puedo hallar este ángulo. ¿Cómo hallaría ese ángulo? Que sería el factor de potencia. Tangente sería tangente de teta igual a, entonces sería 30.989 dividido en 42.400 igual, invertido tangente a la menos 1. Me da 36.16 grados. Le hallo el coseno y eso me da 0.81. Quiere decir que coseno de teta es igual a 0.81 en atraso. Ya tengo el factor de potencia total y tengo el triángulo de potencia total. Hasta ahí, preguntas hasta ahí, ¿les dio lo mismo? ¿Sí profesor, les dio lo mismo? creo que abajo también cambiaba. Ahora serían 64.000, ¿no? En el de potencia. Correcto, sí señor. Entonces nos quedó nuevamente mal calculado, ¿bien? Acá serían 64.000 exactos, ¿cierto? Serían 64.000 exactos. Entonces es 30.989 dividido en 64.000. Eso le aplicamos. Ya tengo esos tangente. Entonces, invertido, tangente a la menos 1, me da un ángulo de 25.83. Es 25.83 grados. Le aplico el coseno y eso me da un factor de potencia 0.9. 0.9 en atraso. Hasta ahí, preguntas. ¿Sí les dio igual? Sí, señor profe.
Ahora, ¿qué nos piden? Llevar al factor de potencia a la unidad. Y llevar un factor de potencia a la unidad es un ángulo cero, ¿cierto? Porque coseno de 0 da 1. Un ángulo de 0. Por lo tanto, ya sé la Q del condensador. ¿Cuánto debe ser la Q del condensador? ¿Sí o no? 30.989 porque debo bajar el triángulo a 0. ¿Sí o no? Por lo tanto, el condensador va a ser igual a la P, que sería 64.000, por tangente del primer ángulo, que sería 36.86, menos la tangente del segundo ángulo, que sería 18. No, del segundo, espere, me equivoqué. Por la tangente del primer ángulo, que sería 25.83. Menos la tangente del segundo ángulo, que sería 0. ¿Cierto? Sobre 2 por pi por 60 por el voltaje, que es 120 voltios RMS al cuadrado. Entonces, ¿C cuánto sería? ¿Cuánto daría esa C? ¿Cuánto daría eso, Kevin? Espere, profe, un momento. Daría 5.7 milifaradios. 5.7 milifaradios a 120 voltios RMS con una Q de 30.989 voltioamperios reactivos. Y esas serían las especificaciones que tendríamos que pedir del condensador, y eso sería lo que conectaríamos acá, en paralelo con esas cargas. Un condensador de 5.7 milifaradios. ¿Sí les dio igual? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿por qué se divide en ese 2pi? Es que en el video no lo hacían así, creo. No tomaban ese 2pi ahí. Ah, bueno, por la fórmula. Miremos acá la fórmula del libro. Acá está, mire. Porque C es la Q del condensador sobre omega por el voltaje RMS al cuadrado. Y omega es 2pi por F. ¿Sí la ve? Así, señor profe. ¿Sí? Sí, sí, señor profe. Ok. Bueno, ¿entendido ese otro ejercicio? Sí, profe, entendió. Ok. Bueno, muchachos. Vamos ahora a mirar este ejercicio.
Nos dicen, para ese ejercicio, calcular la potencia compleja total y calcular el factor de potencia total, visto desde los terminales de la fuente. ¿Ya? ¿Cómo se haría ese ejercicio, Daniel? Pues yo primero uní esas tres en el paralelo para sacar la Z. Una Z equivalente, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué más haríamos? Y luego calcular la IRMS La IRMS, ¿cómo la podría calcular? con ese voltaje sobre la Z total. Ok, pero la clave está, mire que la clave está en poder tomar que este voltaje es 240 voltios RMS a 0 grados. Ahí está la clave para poder arrancar, porque tengo que tomar una referencia. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Esa información no me la dieron, pero yo la asumo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le da esa Z equivalente, Daniel? 31,31 Ok, entonces tendría 31,31 a un ángulo de menos 3,57. menos 3,57 grados. ¿Y en rectangular cómo sería? Eso serían ohmios. 31,25 31,25 menos J 1,954. 1,954 ohmios. ¿Listo? Y acá tengo 240 a 0 grados voltios RMS, ¿cierto? Por lo tanto, puedo calcular la IRMS. Entonces vamos a calcular la IRMS. Sería igual a 240 a 0 grados sobre 31,31 a menos 3,57 grados. Quiere decir que la IRMS, ¿a qué es igual? Entonces 240 A dividido entre... 7,67. Ok. 7,67 A un ángulo de 3,57, profe. a un ángulo de 3,57 grados. ¿Listo? Amperios RMS. Bueno. Entonces, vamos a ver. Puedo calcular la potencia compleja total. Potencia compleja total va a ser igual a voltaje RMS por IRMS conjugado. O sea, 240 a 0 grados por 7,67 a un ángulo de menos 3,57 grados. Con eso puedo obtener la potencia compleja total. ¿Cierto? Eso da 240 por 7,67, eso me da 1840 a un ángulo de menos 3,57 grados voltiamperios reactivos. Y ya tengo todo. Mire que el factor de potencia es coseno de 3,57. Coseno de 3,57. Eso da un factor de potencia de 0,99, ¿cierto?
Entonces, un factor de potencia de 0.99 en adelanto, porque me dio negativa. Y eso era lo que me estaban pidiendo. El factor de potencia y la potencia compleja total. ¿Vieron? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Entendido esa parte? Llevaré estas decoraciones a la casa de muñecas, pero si ves a Robbie, no le digas nada. ¿Está bien? Hola, Robbie. ¿A dónde fue todo? Tuvo que ir a hacer algo. ¿Qué cosa? Afuera de cerca. ¿Qué estás haciendo? Las decoraciones de una fiesta. ¿Una fiesta? No lo sé. Vine por el resto de las... Hola, Robbie. Hola, Toto. Te he buscado por todos lados. ¿Qué estás haciendo? Bueno, preguntas hasta ahí, ¿entendido? Kevin, Daniel. Bueno, vamos a ver quién más. Sí, profe, bien hasta ahí. Juan Diego. Ok. Germán Mauricio. Señor. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Miguel Ángel Martínez, ¿entendido? Miguel Ángel. Daniel Torres, ¿entendido? Daniel. Eduardo Chaparro, ¿entendido? Sí, profe. Lina. Lina, ¿entendido? Lina. ¿Qué pasaría con Lina? Bueno, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Bueno, entonces dice, ahora, cuando se conecta a una línea de potencia de 120 voltios RMS a 60 Hz, una carga absorbe 4 kilovatios con factor de potencia en atraso de 0,8. Halle el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el factor de potencia a 0,95. ¿Cómo lo harían? Entonces dice que se tiene una carga conectada a 120 voltios RMS, 60 Hz, de la cual absorbe 4 kilovatios y un factor de potencia de 0,8 en atraso. ¿Cómo se haría ese ejercicio? Vamos a preguntarle a Juan Sebastián Biancha, ¿cómo se haría ese ejercicio? Sebastián Biancha,
sería hacer el triángulo de potencias y saber cuánto es lo que falta. ¿Y qué más? ¿Después qué haríamos? Usar la fórmula, la de capacitancia. Ok, bueno, entonces vamos a realizar primero el triángulo de potencia, ¿cierto? .08 en atraso, entonces 0.08 invertido coseno a la menos 1 de 0.8. Eso da 36 grados. Y 4 kilovatios, o sea, 4000 vatios. Puedo conocer toda la P, que es tangente, toda la Q. Tangente de 36 por 4000. Eso da 2906. Voltiamperio reactivo, ¿cierto? Entonces 36 grados es el ángulo total. Ahora me dicen que hay que corregirlo a 0.95. Entonces, invertido coseno a la menos 1 de 0.95 da 18 grados. Hay que corregirlo a 18 grados. Entonces, puedo calcular esta Q, que sería tangente de 18 por 4000. Eso da 1300. Por lo tanto, puedo conocer la Q del condensador. O sea que la Q del condensador va a ser igual a 2906 menos 1300. Da 1606 voltiamperios reactivos. Por lo tanto, C es igual a la Q del condensador, ¿cierto? A 1606 sobre 2 por pi por F, que es 60 por 120 al cuadrado. O sea que C es igual, ¿cuánto da eso? 1606 dividido en 2 igual, dividido en 3.1416 igual, dividido en 60 igual, dividido en 120 al cuadrado igual. Eso da 296 microfaradios. Y ahí está el condensador que debo colocar acá. Debo colocar acá un condensador de 296 microfaradios para poder que el factor de potencia se actualice. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, no, señor. Todo claro.
Bueno, voy a buscar acá un problema. Estoy buscando un problema. Hola, Draco. Te ves muy feliz, Draco. Oh, wow. Tienes un carrito. Bueno, que tengas un feliz paseo. El carrito de Draco es un poco lento. O mejor, muy lento. Intenta conducir de nuevo. Creo que Draco quiere que el carrito vaya más rápido. Tal vez está averiado. Ah, al carrito le falta una rueda. Tranquilo, aquí viene una rueda. La rueda rueda rápido, pero Draco corre despacio. ¡Corre más rápido! Por fin, Draco alcanzó la rueda. Y ahora puede ponérsela al carrito. Ahora el carrito va más rápido. Y todavía más rápido. Ahora Draco está conduciendo despacio. Draco está conduciendo rápido. Conduce despacio. Adiós, Draco. Conduce con cuidado. Bueno, entonces van a intentar hacer este ejercicio. Cinco décimas para ese ejercicio, el primero que lo envíe al grupo, el primero que lo envíe y que le quede bien. ¿Listo? Entonces, 5 décimas en el tercer parcial. El primero que envíe bien el ejercicio. O sea, lo pueden enviar todos por orden de llegada. El primero que lo envíe bien. ¿Listo? 5 décimas. Vamos a dar 10 minuticos para ese ejercicio.
Bueno, muchachos, ¿cómo van con ese ejercicio? Vamos a ver acá qué ha llegado. Qué chistoso, Sketch. ¿Te confundiste otra vez? Listo, llegó uno de Daniel. Solo ha llegado el de Daniel. También necesitamos vías. Demos otros minuticos a ver si llegan otros. Y ya miramos.
Bueno, muchachos, ¿cómo le fue con el problema? ¿Nadie más envió? Bueno, acaba de enviar alguien, pero no sé quién es. 321-222-8895, no sé quién es. Bueno, muchachos, entonces vamos a solucionar ese problema. Entonces dice, se tiene un motor trifásico de 20 kilovatios. 20 kilovatios, entonces ya sabemos que P vale 20.000. ¿Cierto? Operando a 440 voltios, entonces, bueno, entonces acá tenemos voltios. Como no nos dan 440, vamos a asumir que 440 voltios RMS. ¿Ya? Entonces tenemos P 20.000 vatios, ¿cierto? A un factor de potencia de 0.7. ¿Cómo sabemos si es en atraso o es en adelanto? Es un motor. Los motores son inductivos, quiere decir que el factor de potencia es en atraso. Entonces 0.7 invertido coseno a menos 1 0.7 da 45 grados. ¿Ya? Pero decía que se entregaba a través de una resistencia. Bueno, acá tengo el motor. Pues vamos a ver acá. Dice que se entrega a través de una resistencia. Entonces, tenemos 440 voltios. De 20 kilovatios. Listo. Entonces, los 440 kilovatios, 440 voltios estarán acá. Es trifásico. Entonces acá tenemos la resistencia, dice que a través de una resistencia de 0,166 ohmios. ¿Listo? Bueno. Dicen, nos piden calcular la potencia aparente y el consumo de corriente, las pérdidas en el cable alimentador y la potencia para mejorar el factor de potencia. Entonces, mire que lo primero que debemos hacer es un motor. Tenemos toda la información del motor, ¿cierto? Por lo tanto, puedo calcular la corriente que circula por el motor. Entonces, acá tengo Q. Entonces, la Q sería tangente de 45. Entonces, tangente de 45 por 20.000. Daría también 20.000 voltioamperios reactivos, ¿cierto? Por lo tanto, puedo calcular el factor de potencia en atraso. Entonces, la corriente es, entonces puedo calcular que la potencia es igual a VRMS por IRMS coseno del ángulo del voltaje, y la corriente que sería el factor de potencia sería el coseno de 45. O sea, la IRMS sería igual a la potencia, que sería 20.000, sobre el voltaje de RMS, que sería 440, por 0.7, que es el coseno de 45. Entonces serían 20.000 dividido en 440 dividido en 0.7. Entonces tenemos una corriente de 65 amperios. Eso da 65 amperios RMS.
Entonces la corriente sería igual a 65 a un ángulo de menos 45 grados porque es un factor de potencia en atraso. Amperios Rm S. ¿Cierto? Entonces tengo la corriente que circula por acá. Entonces por acá circularán 65 a un ángulo de menos 45 grados. ¿Cierto? ¿Puedo calcular la potencia en la resistencia? Claro, y cuadrada por R. Entonces 65 al cuadrado igual por 0.160. Entonces puedo calcular la potencia, daría 676 vatios. ¿Vieron? Entonces el triángulo de potencia total sería 20.676 vatios y una QD de 20.000. La liana se está enredando en tu cola. Y ya tengo el factor de potencia total que sería la tangente. Puedo calcular. Tangente es 20.000 dividido en 20.676. Eso sería el ángulo invertido, tangente a la menos 1. Veamos. Un ángulo de 44 grados. ¿Cierto? Y ahí ya tengo la parte que me dice calcular la potencia aparente y el consumo de corriente. Entonces, consumo de corriente sería 65 a menos 45 grados. ¿Y qué más nos pedían? La potencia aparente. Entonces, la potencia aparente me hace falta calcular ese. ¿Cierto? Entonces, por Pitágoras puedo calcular. S es igual a raíz cuadrada de 20.676 al cuadrado más 20.000 al cuadrado. Entonces, 20.000 al cuadrado más 20.676 al cuadrado igual raíz. Eso da 28.776. 28.766 voltiamperios. Ahí ya está la potencia aparente. Tengo todas las potencias, entonces tengo que la potencia compleja va a ser igual a 20.676 más J 20.000, o lo que es lo mismo 28.766 a un ángulo de 44 grados. Ahora, las pérdidas en el cable alimentador ya las tengo, mire, 676 vatios, porque es la potencia. Y la potencia del capacitor que es necesaria para corregir el factor a potencia 0.9. Entonces, 0.9, ¿qué ángulo es? Invertido coseno de 0.9, un ángulo de 25 grados. Entonces, tengo que corregir el factor de potencia a un ángulo de 25 grados. Entonces, la Q sería tangente de 25 por 20.676. Eso me da 9.641. Esto daría 9.641. Por lo tanto, la Q del condensador sería 20.000 menos 9.641. Eso da 10.358. La Q del condensador sería 10.358 voltamperios reactivos. Por lo tanto, C sería igual a 10.358 sobre 2 por pi por 60 por 440 al cuadrado. Entonces esto dividido en 2 igual dividido en 3.1416 igual dividido en 60 igual dividido en 440 al cuadrado. Un condensador de 142 microfaradios. Preguntas. Vamos a ver acá.
Profe, ¿por qué la potencia queda como 20.676? Ah, porque es la total, es la del motor, que son 20.000, más la de la resistencia, ¿sí? Recuerde que el triángulo de potencia, entonces ahora tengo dos triángulos de potencia. Recuerde que ahora tengo una impedancia que es la línea y una impedancia que es el motor. Entonces tengo el triángulo de potencia de esta y tengo el triángulo de potencia de esta. Pero esto, como es una resistencia, solamente tiene una línea que es la P. La resistencia solo consumen potencia activa. Y la otra sí sería la del motor. Entonces la del motor sí tenemos la P y la Q. ¿Vio? Entonces mire que me da la P de la línea más la P del motor. Entonces por eso es que me da 20.000, porque es la suma de ambas. ¿Sí la ve? Sí, sí, señor, profe. Bueno, muchachos, entonces acá a ver qué mandaron. ¿Por qué borraron los mensajes? Dice, este mensaje fue eliminado. Bueno, muchachos, ¿entendido ese ejercicio? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ¿qué nos quedaría la próxima clase? La próxima clase vamos a ver aplicaciones de la potencia, que es medición de potencia y cómo las empresas nos cobran el servicio de energía. Esas serían las dos aplicaciones, y el tiempo que nos queda, pues haríamos más ejercicios y quedaríamos listos para el parcial. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿No hay sugerencias? ¿No hay comentarios? ¿Qué se les ocurre? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué le cambiamos a la clase? ¿Qué le colocamos a la clase? Kevin, ¿vamos bien? Ya nos hacen falta dos temitas para cerrar el curso de las temáticas que se habían planeado. Nos hizo falta lo que es circuitos trifásicos y nos hizo falta la parte de automatización. ¿Ya? Pero con esto que quede bien depurado los temas hasta donde vimos, con eso es fundamental, porque realmente vimos todo el libro de circuitos eléctricos, vimos hasta el capítulo 12, que realmente es el análisis de circuitos en ingeniería. Con eso ya sembraríamos las bases para que ustedes ya pasen a la parte de sistemas mecatrónicos o pasen a la parte de un curso de instalaciones eléctricas, tanto residenciales como industriales. ¿Ya? Kevin, ¿alguna sugerencia, pregunta, comentario? Profe, creo que a Kevin se lo había ido el internet. Kevin, ¿estás en internet? Sí, señor. Sí, señor, estás en internet. Daniel, ¿algún comentario, alguna sugerencia? No, no, señor, profe. Todo bien. Miguel Ángel. Sebastián Biancha, ¿algún comentario, alguna sugerencia? No, profe, me parece todo bien. Lina, ¿apareció Lina? Lina, ¿qué pasaría con Lina? Eduardo Chaparro, ¿algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Regular? No, profe. Vamos bien, vamos bien. Ok. Bueno, muchachos, entonces, pues por hoy podemos dejar ahí, ya se nos acabó el tiempo, hicimos una gran cantidad de ejercicios. La próxima clase, como les digo, vemos las aplicaciones y con eso cerraríamos el curso y quedamos listos para el parcial el viernes. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces por hoy podemos dejar ahí, ya nos veríamos la próxima clase. ¿Listo? Muchas gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, no, señor, gracias a ustedes. Hasta Gracias luego, por profe. asistir. Bueno, luego. muchas gracias, hasta luego.